La alianza oscura e inquebrantable que acababa de forjarse en la penumbra de la habitación entre Macarena y su despiadada madre, Frida, no era una simple maquinación de dos mujeres despechadas, sino el nacimiento de un monstruo bicéfalo alimentado por la rabia, la envidia enfermiza y una ambición sin límites que amenazaba con arrasar hasta los cimientos la aparente paz de la majestuosa familia de Edmundo. Ambas sabían perfectamente que su supervivencia en aquel entorno de lujos exorbitantes y elitismo extremo dependía de su capacidad para manipular, engañar y destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la cima, y tras el exitoso sabotaje de la imagen pública de la ingenua Valentina, su próximo objetivo estaba claro y marcado con una cruz de fuego en su agenda de venganza: aniquilar la carrera, la reputación y la vida misma de Alejandro, el sobrino consentido que representaba el obstáculo principal para sus planes de apoderarse de la fortuna familiar. Frida, con la experiencia y la frialdad de una viuda negra que había tejido redes de engaño durante décadas, instruyó minuciosamente a su hija en el arte de la guerra psicológica sutil, explicándole que no debían atacar a Alejandro de frente, donde él era fuerte y contaba con el apoyo incondicional de su tío, sino que debían golpearlo en su punto más vulnerable, socavando su credibilidad profesional y sembrando la duda insidiosa sobre su honradez en el cerrado y desconfiado círculo de inversionistas del sector de la construcción en la capital. El plan maestro consistía en utilizar el reciente e inesperado fracaso de Alejandro en el ambicioso proyecto del Centro Cultural Altamira como la semilla perfecta para cultivar un escándalo de corrupción gigantesco, fabricando pruebas documentales y testimonios falsos que lo vincularan directamente con sobornos a funcionarios municipales, lavado de dinero y la utilización de materiales de construcción defectuosos y peligrosos en sus obras anteriores, un cóctel letal que no solo arruinaría su naciente carrera como arquitecto independiente, sino que lo enviaría directamente y sin escalas a una oscura celda, en una prisión de máxima seguridad por el resto de sus mejores años de juventud. Para ejecutar esta obra maestra de la difamación y la destrucción personal, Macarena debía utilizar su nueva y cuidadosamente elaborada fachada de mujer reformada, empática y vulnerable, aprovechando la lástima que su reciente accidente y su condición temporal de discapacidad generaban en las mentes ingenuas de quienes la rodeaban, especialmente en el noble corazón de Alejandro, quien aún guardaba un residuo de cariño por su antigua novia. Moviéndose por la mansión en su elegante silla de ruedas con la fragilidad calculada de un pajarito herido, Macarena comenzó a infiltrarse sutilmente en la vida diaria de Alejandro, ofreciéndose como una oyente comprensiva, una amiga incondicional dispuesta a escuchar sus frustraciones profesionales mientras su actual pareja, Valentina, se encontraba sumergida en la vorágine de la vergüenza pública y la depresión provocada por el incidente del alcohol adulterado. Con una paciencia venenosa y una dulzura fingida que le provocaba náuseas a ella misma, Macarena pasaba horas en el despacho de Alejandro bajo el pretexto de ayudarlo a organizar sus papeles y revisar los planos de sus futuros proyectos arquitectónicos, aprovechando cada distracción del joven para introducir en sus carpetas confidenciales documentos falsificados con una maestría impecable, transferencias bancarias adulteradas a paraísos fiscales y correos electrónicos impresos que incriminaban directamente a Alejandro en tratos oscuros con la temible mafia de la construcción que operaba en los bajos fondos de la ciudad, Lima. Cada papel que Macarena plantaba en el escritorio de su víctima era un clavo más en el ataúd de la reputación de Alejandro, una bomba de tiempo silenciosa y letal, que esperaba pacientemente el momento perfecto para detonar y destruir todo a su paso, mientras ella, con una sonrisa angelical dibujada en sus labios perfectos, le servía café caliente y le aseguraba mirándolo a los ojos que él era el arquitecto más talentoso, honrado y brillante de toda su generación, disfrutando íntimamente del sadismo extremo de estar apuñalando por la espalda al hombre que supuestamente más había amado en toda su superficial existencia. La culminación de esta perversa conspiración de madre e hija se desató con la fuerza devastadora de un huracán categoría 5 durante la celebración de una exclusiva y elegantísima cena de negocios organizada en el inmenso comedor principal de la mansión por el mismísimo patriarca, Edmundo, un evento diseñado meticulosamente para presentar a su talentoso sobrino Alejandro frente a los empresarios, ministros e inversionistas extranjeros más poderosos del país, con el objetivo de asegurar la financiación multimillonaria de su nueva y ambiciosa firma arquitectónica independiente. Mientras los invitados, vestidos con esmoquín de diseñador y vestidos de alta costura,
degustaban los exquisitos platillos preparados por un chef internacional y brindaban con champaña francesa por el éxito asegurado del joven talento, un operativo de la División de Delitos Financieros de la Policía Nacional, alertado por una supuesta denuncia anónima respaldada por un voluminoso expediente de pruebas irrefutables y cuidadosamente fabricadas por Frida, irrumpió con violencia y gritos de autoridad en el recinto, interrumpiendo abruptamente el elegante murmullo y la suave música de cuerda que amenizaba la velada. Ante los ojos atónitos, horrorizados y juzgadores de la élite limeña allí reunida, un equipo de detectives con rostros de piedra y órdenes de arresto firmadas por un juez federal se acercó directamente a la cabecera de la mesa, donde Alejandro, completamente paralizado por la incredulidad y la confusión extrema, fue obligado a levantarse de su silla, siendo esposado brutalmente por la espalda y acusado en voz alta de liderar una compleja red de corrupción, estafa agravada y lavado de activos que había defraudado millones de soles al Estado peruano. El impacto de aquella escena en el anciano corazón de Edmundo fue casi letal. El orgulloso patriarca, viendo como su sobrino favorito, el heredero espiritual de su imperio de honorabilidad, era tratado como el peor de los delincuentes frente a sus socios más importantes, sintió que el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies, mientras que desde un rincón sombrío del salón, Frida y Macarena, ocultando sus sonrisas triunfales detrás de servilletas de lino fino y fingiendo rostros de absoluto terror y sorpresa, brindaban en silencio con sus copas de cristal por la aniquilación total y absoluta de sus enemigos. La humillante detención de Alejandro y su posterior traslado enmarrocado en la parte trasera de una patrulla policial ante los flashes incesantes de decenas de fotógrafos de la prensa amarillista que extrañamente ya se encontraban apostados fuera de la mansión familiar, provocó un sismo de proporciones catastróficas en la frágil estabilidad emocional y mental de Valentina, quien observó impotente toda la dantesca escena desde el balcón de su habitación, ahogada en un mar de lágrimas de pura desesperación e impotencia. Convencida en lo más profundo de su alma, enamorada de la absoluta inocencia y honorabilidad del hombre que amaba, la joven cantante decidió abandonar por completo su papel de víctima sumisa, asustada y avergonzada por su reciente escándalo con la bebida, para transformarse en una guerrera feroz, implacable y dispuesta a remover hasta las piedras más ocultas de la ciudad, con tal de descubrir la verdad, demostrar la inocencia de Alejandro y desenmascarar a los verdaderos artífices de aquel vil y despreciable complot que pretendía arruinar sus vidas para siempre. Armándose de un coraje que no sabía que poseía, y desafiando las estrictas órdenes de su frío representante musical que le exigía mantenerse totalmente alejada de la toxicidad del escándalo policial para proteger la rentabilidad de su carrera, Valentina comenzó a realizar su propia investigación clandestina, sumergiéndose en el papeleo de la firma arquitectónica, interrogando de manera incisiva a los antiguos colegas de su novio, y buscando obsesivamente cualquier hilo suelto en el impecable entramado de pruebas que había presentado la Fiscalía para incriminarlo de esa manera tan precisa y letal. Su búsqueda incansable, alimentada por el amor verdadero y la desesperación de saber a su pareja encerrado en una celda fría y rodeado de peligros inimaginables, la llevó a descubrir, oculta en los registros de seguridad y en los archivos borrados del sistema informático de la casa, una pequeña pero contundente huella digital electrónica que no pertenecía a ninguno de los socios comerciales de Alejandro, sino que apuntaba de manera directa, inequívoca y aterradora hacia el dispositivo personal y la dirección IP de la misma persona que había fingido consolarla la noche de su vergüenza, la dulce, lisiada y supuestamente reformada Macarena, desatando una tormenta de furia en su interior. Al comprender finalmente la monstruosa y perversa magnitud del engaño, la manipulación y la maldad pura que habitaba en el interior de Macarena y de su ambiciosa madre, Valentina sintió que una furia primitiva, volcánica y cegadora, se apoderaba por completo de su ser, impulsándola a buscar un enfrentamiento definitivo, brutal y sin cuartel, que cambiaría para siempre el frágil equilibrio de poder dentro de los muros de la lujosa mansión de Edmundo. A la mañana siguiente de la detención, aprovechando la ausencia del desesperado patriarca, que se encontraba reunido con los mejores abogados penalistas de la ciudad para intentar conseguir la libertad condicional de su sobrino, Valentina irrumpió con la fuerza de un huracán devastador en el elegante y luminoso salón principal donde Macarena, recostada cómodamente en un sofá de diseñador, disfrutaba de un relajante té de manzanilla, mientras observaba con satisfacción perversa las noticias sobre el hundimiento mediático de la carrera de Alejandro.
sin mediar una sola palabra de advertencia, sin gritos histéricos ni lloriqueos de víctima de telenovela, Valentina caminó con paso firme, letal y decidido hacia su enemiga, arrastrándola violentamente por el brazo fuera de su silla de ruedas de utilería y arrojando frente a su rostro horrorizado el bulto de documentos y fotografías impresas que demostraban de manera contundente y sin lugar a dudas el fraude informático, la falsificación sistemática de pruebas y la diabólica conspiración urdida por ambas mujeres para destruir la vida de su pareja sentimental. El episodio concluiría en un clímax absoluto de tensión insoportable, con la cámara cerrando en un primer plano del rostro desencajado por el terror y la sorpresa de Macarena al verse descubierta de la peor manera posible, y la mirada fría, asesina y rebosante de una sed de venganza inextinguible de Valentina, quien, con una voz baja que resonaba como una amenaza de muerte salida de ultratumba, le asegura jurando por el alma de su difunta madre que no descansará un solo segundo de su vida hasta verla a ella y a la víbora de Frida encerradas de por vida en la misma cárcel infecta y asquerosa a la que habían enviado injustamente al hombre de su vida, marcando el inicio de una guerra a muerte y sin prisioneros entre ambas fieras.